Muy buenas, ¿qué tal? En esta segunda tutoría de instalaciones de baja y media tensión del grado en Ingeniería Eléctrica de la UNED, vamos a resolver el problema 4 del examen de junio de 2022, concretamente el de la segunda semana. Se trata de un sistema de distribución TT donde tanto el neutro del transformador como las masas de baja tensión están puestas a tierra con instalaciones de puesta a tierra independientes. Entonces el problema dice así: una gasolinera tiene un sistema de distribución TT de 400 voltios tensión nominal de línea y 50 hercios de frecuencia, y nos dicen que en el túnel de lavado de esta gasolinera se produce un fallo de aislamiento en la fase R del compresor trifásico de clase 1 a la carcasa metálica. Es decir, tenemos una carga, en este caso es un compresor, y se va a producir un fallo, un defecto de aislamiento en una de las fases a la carcasa de esa carga. Y por tanto, pues vamos a tener una corriente de defecto en esta instalación. Dice, la resistencia de defecto es de 125 ohmios y la resistencia de puesta a tierra de las masas de la instalación es de 50 ohmios. El neutro del transformador de alimentación está puesto a tierra en el centro de transformación con una resistencia de 5 ohmios. Y la impedancia global del conjunto transformador y líneas de alimentación es de 155 con un ángulo de 25 grados. Eso quiere decir que la impedancia total es de tipo inductivo, porque tiene parte real y tendrá también parte imaginaria positiva. En primer lugar, nos piden que dibujemos un esquema de la instalación y calculemos la corriente de defecto y la tensión de contacto que aparecería en la carcasa del compresor. Y nos preguntan si es admisible y que justifiquemos todas estas respuestas, ¿no? Bien, pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es dibujar el esquema de la instalación, y para ello, pues lo que sabemos es que nosotros vamos a tener el devanado secundario del transformador, que vamos a representar de esta forma, con la fase R, la fase S y la fase T. Del neutro no me dicen nada, si está distribuido por la instalación o no. En cualquier caso, para la resolución de este problema no es relevante si el neutro está distribuido o no en la instalación. Por tanto, para simplificar un poco el esquema, simplemente vamos a representar las tres fases. Esta sería la fase R, esta sería la fase S y esta sería la fase T. Sí que me dicen que el neutro del transformador está puesto a tierra en el centro de transformación con una resistencia de 5 ohmios. Por tanto, el terminal neutro del transformador está puesto a tierra, es decir, hay una conexión a tierra con una resistencia. Esta resistencia se le suele denominar R sub B igual a 5 ohmios. Me dicen que la tensión nominal de esta instalación es 400 voltios, por tanto, tensión nominal de línea es 400 voltios y por tanto ya sabemos que la tensión fase neutro será, pues, esos 400 partido por raíz de 3. Esto va a ser U sub Fn, que ya sabemos que es 400 partido raíz de 3. Y en esta instalación lo que tenemos básicamente es un compresor trifásico. Me dicen concretamente que es de clase 1 y que tiene una carcasa metálica. Bueno, a efectos prácticos nosotros podemos representar este compresor como simplemente, pues, un motor o una carga cualquiera, que como es un motor o un compresor trifásico, pues tendrá conexión lógicamente a las tres fases de la instalación de esta forma. Este compresor nos dicen que tiene una instalación de puesta a tierra con una resistencia de 50 ohmios. Esto quiere decir que este compresor está conectado a la tierra con una resistencia. Habitualmente para las masas se suele utilizar la letra R sub A igual a, en este caso, 50 ohmios. Bien, por tanto, esta es la instalación en cuestión, con la resistencia de puesta a tierra de las masas de baja tensión y del neutro del transformador, y lo que está ocurriendo es que la fase R de la instalación de nuestra masa tiene un defecto y por tanto
hay un defecto de aislamiento y por tanto la carcasa de esta carga entra en contacto con la fase R. Aquí se produce una resistencia de defecto de valor 125 ohmios y por tanto el circuito de defecto, como podemos ver, está constituido por la resistencia de las masas de baja tensión, el suelo, el neutro del transformador y la fase afectada, que en este caso es la fase R. Este sería lo que se conoce como el circuito de defecto. Y por tanto, como el circuito de defecto está cerrado, aparece una intensidad, habrá una circulación de intensidad a través de este circuito de defecto, que es precisamente la que piden que calculemos en este primer apartado. Esta será la intensidad de defecto. Muy bien, pues lógicamente esta intensidad de defecto se puede determinar en base a la tensión que alimenta el circuito de defecto. Esa tensión es la tensión fase neutro de la instalación y tenemos que dividir esa tensión de alimentación entre cada una de las resistencias o impedancias que aparecen en nuestra instalación. Tenemos la resistencia de defecto como tal, la resistencia de puesta a tierra de las masas de baja tensión, la resistencia del neutro del transformador y me falta considerar la impedancia global del conjunto transformador y líneas de alimentación. Es decir, aquí tenemos que considerar la impedancia tanto del transformador como de los cables que alimentan a las cargas. Y esto me han dicho que vale pues 155 con un desfase de 25 grados y estos son ohmios. Por tanto, también tengo que considerar esa impedancia. De forma que la intensidad de defecto será igual, bueno, vamos a hacer el cálculo en fasor y luego nos quedamos únicamente con el módulo de esa intensidad, que es lo que nos aplica en este caso. Pues tendremos la tensión fase neutro partido por la impedancia total del transformador y de las líneas, más la resistencia de defecto, la resistencia de las masas de baja tensión y la resistencia del neutro del transformador, la resistencia de puesta a tierra del neutro del transformador. Es decir, esto es igual a 400 partido raíz de 3 a 0 grados. Establecemos la tensión fase neutro de la fase R como referencia fasorial, partido por 155 a 25 grados. Más ahora un conjunto de 3 resistencias, que son números reales, lógicamente, concretamente 125 más 50 y más 5. Y esto a mí me queda un valor de 0,706 con un desfase de menos 11,55 grados. Estos son amperios. De forma que el valor de la intensidad de defecto en módulo o en valor eficaz va a ser simplemente pues 706 miliamperios o 0,706 amperios. Este es el valor de la intensidad de defecto en esta instalación. Me piden también que calcule la tensión de contacto que aparecería en la carcasa del compresor. Es decir, como entre el compresor y la tierra de referencia, que sería la tierra que no se ve afectada por la alteración de potenciales, tenemos una resistencia y a través de este circuito hay una circulación de corriente, de la corriente de defecto. Lógicamente, desde el compresor hacia esa tierra de referencia, aquí aparece una tensión de contacto que viene determinada por la ley de Ohm. Es decir, esta tensión de contacto será igual a la resistencia de puesta a tierra de las masas de baja tensión por la intensidad de defecto. Es decir, esos 50 ohmios por 0,706
amperios. Es decir, la tensión que aparece en las masas de o en la carcasa metálica será de 35,3 voltios. Y esta tensión nos preguntan si es admisible o no. Para ello tenemos que explicar un concepto que aplica en el reglamento de baja tensión, la protección frente a contactos indirectos, que es la tensión límite convencional. Esta tensión límite convencional básicamente depende del tipo de emplazamiento en el que aparece esa tensión. Si el emplazamiento es seco, se establece que la tensión límite convencional, que es aquella que puede permanecer indefinidamente en una instalación sin producir daños a las personas en caso de contactos indirectos, esta tensión límite convencional es 50 voltios. Pero en emplazamientos húmedos, debido a que las resistencias en dichos emplazamientos, las resistencias de contactos, son inferiores y por tanto la tensión aplicada sobre las personas pueden ser mayores, esa tensión de contacto, esa tensión límite convencional que se establece en locales húmedos es igual a 24 voltios. Por tanto, como en nuestro caso estamos considerando el túnel de lavado de la gasolinera, que entendemos que es un emplazamiento húmedo, la tensión límite convencional que es admisible en esta instalación sería 24 voltios. Sin embargo, nosotros hemos visto que la tensión de contacto que aparecería en caso de defecto es de 35,3 voltios. Por tanto, esta tensión no es admisible. Admisible por ser mayor de 24 voltios. Bien. Bien, entonces ahora nos preguntan si una persona con una impedancia de 1000 ohmios situada sobre un suelo aislante de 50 ohmios tocara una parte metálica accesible en el momento del defecto de aislamiento, ¿qué corriente circularía por la persona? ¿Sería peligroso? ¿Qué dispositivo de protección deberíamos poner? Y entonces tenemos que razonar todas estas respuestas. Bien, pues si teniendo en cuenta el defecto del primer apartado, vamos a hacer un nuevo esquema en el que tengamos efectivamente el compresor trifásico. Hemos dicho que se produce un defecto. Este compresor está conectado a tierra a través de una resistencia de puesta a tierra que hemos denominado R sub A. Y lo que pretendemos calcular es qué ocurre si una persona toca esa carcasa en el momento en el que tenemos ese defecto. Por tanto, bueno, esta sería la mano de la persona, que no es demasiado artística. Esta sería la resistencia del terreno, que me han dicho que es de 50 ohmios, y la resistencia del cuerpo humano, que estamos valorando en 1000 ohmios. Aunque sabemos que en realidad esta resistencia del cuerpo depende de una serie de factores, como son la humedad, como son el peso, el sexo de la persona, la edad, etc. Pues bien, si se produce un defecto como el que nos han contado en el enunciado, de forma que aquí tenemos una intensidad de efecto, la tensión de contacto de las masas de baja tensión, de la masa de este compresor, es la misma que se aplicaría a esta persona, porque de alguna forma la persona y la resistencia del suelo están en paralelo con la puesta a tierra de las masas de baja tensión. Por tanto, la intensidad a través del cuerpo I sub H sería igual a la tensión de contacto que hemos calculado entre la resistencia del cuerpo y la resistencia del terreno.
De forma que esto será igual a pues 35,3 partido por 1000 y más 50, es decir, 33,6 miliamperios. Bien, esta intensidad, que a priori no nos dice nada, a menos que nos vayamos a las curvas de zonas de tiempo corriente, que veremos ahora, porque la corriente que circularía por la persona sería del orden de 33,6 miliamperios. Y la pregunta, ¿sería peligroso? Bueno, pues para ello, dejadme que copie esta figura. Estas curvas, que son las curvas de tiempo corriente, nos hablan de los efectos que tiene la corriente que pasa por el cuerpo de una persona durante un tiempo determinado. Bien, en estas curvas tenemos 4 zonas bien diferenciadas: la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4. La zona 1 es la zona que se denomina zona imperceptible, es decir, que una corriente de entre 0,1 y 0,5 miliamperios, porque este eje horizontal está en miliamperios, pues una corriente de entre 0,1 y 0,5 miliamperios es imperceptible por el ser humano. En la zona 2 ya el ser humano puede empezar a percibir esa corriente, aunque no debe tener ningún tipo de daño si nos encontramos en esta zona 2, que está limitada por la recta vertical en 0,5 miliamperios y luego por esta curva que separa la zona 2 y la zona 3. En la zona 3, entonces, como decía, tenemos efectos, pero que son reversibles. Por ejemplo, agarrotamiento muscular o contracción muscular, etcétera, que en cualquier caso puede durar un cierto tiempo, pero es una zona de efectos reversibles. Y la zona más peligrosa, lógicamente con intensidades mayores, es la zona de efectos irreversibles, la zona 4. De hecho, dentro de la zona 4 podemos diferenciar la zona C1, la zona C2 y ya por último lo que sería la zona C3, que es esta que tenemos aquí, donde la probabilidad de fibrilación cardíaca, que es un efecto muy peligroso para el corazón de las personas, ya aumenta hasta el 50%. Concretamente, en la zona C1 la probabilidad de fibrilación es del 5%, en la zona C2 entre el 5 y el 50%, y a partir de la línea de la zona C3 ya la probabilidad es mayor del 50%. Por tanto, para saber si una corriente es peligrosa para el ser humano, tenemos que entrar por la corriente que va a circular por el ser humano, en este caso 33,6 miliamperios, estaríamos hablando de aproximadamente esta zona. Entramos por aquí con la corriente de defecto. Esa corriente de 33,6, pues estaríamos en zona C2, la zona 2, perdón, y a partir de unos 500 milisegundos ya podríamos entrar en zona 3, ¿vale? Aproximadamente, esto ya veis que se hace bastante a ojo. Por tanto, a partir de 500 milisegundos entraríamos en zona 3, que es una zona de efectos reversibles, y si esta corriente se mantuviera en el tiempo podríamos incluso tener cierta probabilidad de fibrilación cardíaca. Pero bueno, a efectos prácticos podríamos decir que esta corriente no llega a ser del todo peligrosa, a menos que se mantenga pues más de un segundo en la instalación. De todas formas, habitualmente
estas instalaciones están protegidas con algún tipo de dispositivo que proteja a las personas frente a contactos indirectos. Habitualmente, en sistemas de distribución TT, las corrientes de defecto I sub D suelen ser bastante menores que las corrientes nominales y por tanto se usa protección diferencial. La protección diferencial es aquella capaz de detectar pequeñas corrientes de fuga del orden de miliamperios. Es decir, vamos a tener una intensidad diferencial nominal que va a ser capaz de detectar el interruptor diferencial. Por ejemplo, es bastante común el interruptor diferencial con una intensidad diferencial nominal de 30 miliamperios, lo que implica que si el interruptor detecta una corriente diferencial o una corriente de fuga, una corriente de defecto superior a 30 miliamperios, ese dispositivo dispara o despeja ese defecto en muy poco tiempo, porque el interruptor diferencial actúa muy rápido. Por tanto, en este sistema tiene bastante pinta de que con un interruptor diferencial de 30 miliamperios seremos capaces de proteger a las personas. Por tanto, ¿qué dispositivo de protección deberíamos poner? Pues un interruptor diferencial. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de corrientes del orden de miliamperios y normalmente en una instalación la corriente nominal que absorba este compresor pues será del orden de amperios posiblemente. Por tanto, no nos valdría un interruptor automático, un fusible, etcétera, porque esos dispositivos están preparados para detectar e interrumpir corrientes superiores a la corriente nominal. En el apartado C nos piden que, teniendo en cuenta la figura junta en la que existen diferentes zonas, en cuánto tiempo debería actuar el dispositivo de protección para que no suponga ningún riesgo. Pues quizá aquí lo que nos están pidiendo es que ese tiempo sean los 500 milisegundos, ¿vale? O incluso antes. Pero bueno, podemos decir que en la zona 2, como simplemente la corriente es perceptible por la persona, pues hasta 500 milisegundos no debería pasar nada. Pero bueno, esto ya hemos comentado antes sobre las curvas de corriente-tiempo o tiempo-corriente. Y por último, en el apartado D lo que nos piden es que describamos las diferentes zonas indicadas en la figura, pues es algo que ya hemos hecho. La zona 1 es una zona imperceptible para el ser humano, la zona 2 se trata de corrientes que ya son perceptibles, pero a todos los efectos ninguna repercusión. En la zona 3 ya podemos empezar a tener contracción muscular, etcétera, y en la zona 4 pues tenemos cierta probabilidad de fibrilación cardíaca que es potencialmente mortal. Por tanto, en ningún caso deberíamos poder llegar a la zona 4. Y eso básicamente es lo que podríamos contar de este tipo de instalaciones. Espero que haya quedado la resolución de este problema bastante clara y en cualquier caso, si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios o escribirme un correo. Un saludo y nos vemos la semana que viene.